domingo más. ¿Qué domingo es? El primer domingo de enero. Estamos acá en el primer domingo de enero. Hoy estamos en online, no estamos en presencial. Bueno, nosotros estamos en presencial, pero ustedes están en online. Es exacto, el domingo. Bueno, los últimos 2 domingos les estuvimos recordando que este primer domingo iba a ser online, así que esperemos que nadie haya ido, porque estamos todos aquí online. Pero como siempre que estamos online, les recordamos que recuerden, valga la redundancia, saludarse por el chat, etcétera, etcétera. Pues aprovechando que no estamos en presencial, es nuestro momento de escribir. Y bueno, recuerden también venir a la siguiente reunión que sí va a ser presencial. Exacto. Sí, no tienen excusa. El próximo domingo, que es domingo, ya les vamos a decir, domingo 11, si va a ser presencial, lo vamos a presencial. De todas maneras, si hay algún cambio o algo así, se avisa, pero hasta los momentos todo indica que presencial el domingo 11. Y bueno, antes de pasar al tiempo de la adoración. Sí, bueno, eso lo puse porque mi mamá me dijo que lo pusiera así. Bueno, dilo tú. Bueno, feliz año nuevo a todos. Espero que hayan pasado un bonito fin de año y un bonito inicio de año también. Pensé que era lo que estaba aquí. O sea, es que mi mamá me dijo que les dijéramos que vinieran a darse el feliz año el siguiente domingo en presencial. Pero igual, feliz año, pues. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar que siempre hacíamos. Decirles que dejaran emojis de celebración. Siempre que habían como fechas importantes, más nunca hemos hecho eso, pero bueno, aprovechando que estamos online, les vamos a decir que dejen un emoji de cohete ¿sabes? ¿Cómo se llama eso? De cohete de... Fuegos artificiales. Para decir feliz año. Bueno. Y bueno, todos los que dejen ese emoji están diciendo feliz año. Pueden Feliz decirse año. feliz años entre Feliz año. todos en el chat. Feliz año. Y bueno, ahora sí, para terminar, quería que leyéramos un versículo que yo les leí el domingo pasado en la adoración y les dije que lo tuvieran en cuenta para este nuevo año, entonces vamos a recordárselos. Léelos, Juan Pablo. ¿Todo? Solo son 2 versículos. Bueno. Eso. Colosenses 3, del 23 al 24, en la versión NTV. Uh-huh. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Exacto. Así que bueno, una vez más los animamos a que este año pueda ser un año en el que su primera meta o su meta principal sea poner al Señor en primer lugar y pues esforzarnos por venir todos los domingos, orar, todo lo que les dijimos la antesala pasada. Si no lo vieron, vean el último culto del año pasado. Así que bueno, vamos a contar para que siga el conteo. Ok. 3, 2, 1, sigue el conteo.
Buenos días, feliz año para todos y bueno, le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de servirle, de estar juntos, de poder compartir como iglesia, hoy de manera online todos, pero le damos gracias al Señor porque podemos estar en contacto, porque somos una gran familia, porque el Señor nos da este privilegio de formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Hoy queremos alabar al Señor, darle gracias. Tenemos muchísimos motivos para agradecerle, para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Y bueno, también un poquito mirar como hacia adelante lo que viene de este año 2026 y ponerlo a Él en primer lugar, poner nuestra mira en Él, en su palabra, en lo que es agradarle. Quiero compartir con ustedes el Salmo 33. Lo podemos buscar, lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, si quieren lo pueden buscar y me ayudan, me acompañan con la lectura. La primera canción que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Aclamada al Señor. Está basada en varios pedacitos de este salmo y es que es un salmo de alabanza al Señor, de confianza en Él. Leamos, Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Nosotros esperamos en Dios. Por eso es que podemos estar gozosos en medio de cualquier situación, en medio de las pruebas o de las necesidades, porque nuestro refugio, nuestro sustento es nuestro Creador, el dueño de todas las cosas. Vamos a alabarle, la tierra está llena de su misericordia. La tierra está llena de la misericordia
En este día queremos exaltarte y adorarte a ti, Señor. Queremos que nuestras voces, nuestros pensamientos, las palabras que salgan de nuestra boca, nuestro corazón entero esté concentrado en alabarte, en adorarte a ti, porque tú eres quien se entregó por nosotros, quien diste tu vida, y a ti debemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor. Te alabamos, solamente tú eres digno, Señor. Encontramos vida en el Señor.
Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Quiero compartir con ustedes otro pasaje que está en Colosenses 1, 15 al 20. Hablando de Jesucristo, justamente el que nos dio vida, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es incomparable, nuestro Señor Jesucristo es incomparable. Es la imagen misma del Padre, es nuestro Señor. Nos rendimos ante Él y le adoramos, le cantamos, nos unimos a los ángeles, a los ancianos que están permanentemente en el cielo cantando a Él. Asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes.
lo eres todo, Señor. Todo es tuyo. Tú lo llenas todo. Tu amor es más profundo que el océano. Es tan ancho, es tan amplio. Ayúdanos a entender tu amor, Señor. Va más allá de nuestros pensamientos. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Con profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Cristo Jesús. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, gloria, por siempre. Sea a ti toda la gloria, toda la honra, todo
toda nuestra vida la ponemos en tus manos, Señor, y declaramos que tú eres el Señor, el dueño de todo. Permite, Señor, que este año podamos centrarnos de una manera especial y mucho más profunda en ti y en tu amor. Y quiero rogar en este momento que tú nos hables según la necesidad de nuestros corazones, según lo que tú tienes, lo que tú quieres cambiar en nosotros. Háblanos con tu palabra ahora que vamos a escuchar la exposición de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de los que está hoy aquí de manera online. Hoy es el primer culto del año 2026, es el primer domingo de este año y bueno, feliz año a los que nos les hemos dado feliz año. Sí, feliz año a todos, el Señor les bendiga en este 2026, agradecido al Señor por el tiempo que estuvo con cada uno de nosotros en esos 365 días del año pasado, ¿no? Sí. Y también contentos porque el Señor nos permitió tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Yo quisiera, antes de iniciar lo que el Señor quiere hablarnos hoy, quisiera que pudiéramos orar para que sea el Señor usándonos a mi esposa y a mí, que teníamos tiempo que no predicábamos juntos, que nos use como instrumento de justicia y que nos hable a cada uno de los que está viendo este servicio de manera online y a nosotros incluso también que nos pueda hablar, sí, y a los que van a ver esta transmisión en el futuro diferido. También en diferido. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos muchísimas gracias por este año 2026, por el año que terminó, por toda la ayuda que nos diste y por toda la ayuda que nos vas a dar también. Te pedimos en esta hora que nos uses a mi esposa y a mí como instrumento de justicia en tus manos, que tu Espíritu Santo ponga en nuestros labios carbones encendidos para que lo que hablemos ahora sea guiado por tu Espíritu Santo. Háblale a cada uno de los hermanos que van a escuchar este mensaje, las personas que van a escuchar este mensaje, que la hora que tú tienes preparada a través de tu palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Sí, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. 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 A propósito de ese mensaje que el Señor nos dio el domingo pasado, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que una de las cosas que nos mostraba ahí era esa identidad y nos daba esa identidad maravillosa de ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ser real sacerdocio y linaje escogido, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene un propósito. Sí. No sé si recuerdas ese propósito, ¿no? Sí, claro, la palabra dice que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Terminábamos el año pasado y bien interesante porque concluíamos este año que acaba de terminar 2025, entendiendo, algunos seguramente recordando esta palabra, esta identidad que el Señor nos revela a través de su palabra, esa identidad maravillosa, y a otros mostrándoselo por primera vez, pero a propósito de esa identidad tan maravillosa que el Señor nos muestra y ese propósito y esa misión que tenemos en la tierra, el Señor nos quiere hablar hoy acerca de esa, digámoslo así, esa continuación, una vez entendido ese propósito y esa misión. Y precisamente esto tiene que ver con los planes que nosotros, seguramente, que cada uno de ustedes, a la luz de algunos comen las uvas, el vino, y sí, tratan de hacer como un inventario de lo que concluyó, pero también establecer nuevas metas y planes. Sí, bueno, y el título de la prédica de hoy es Planificando con la metodología divina. Y es que cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito, nuestra misión, que lo decíamos ahorita y lo comentaba Henry en la prédica del domingo pasado, entonces lo normal es que hagamos planes, ¿no? En función de poder cumplir esa misión, de poder cumplir ese propósito. Y bueno, yo creo que no es algo nuevo. Normalmente, como decía Henry, cuando termina un año, pues nosotros acostumbramos a hacer una evaluación, la mayoría de las personas lo hacen, ¿no? ¿Qué logré? ¿Cuáles eran mis metas? Nosotros, por ejemplo, como familia, habíamos hecho el año pasado
unas metas para ver si lográbamos alcanzarlas. Lo escribimos en papelitos y lo guardamos y ya nos olvidamos de eso. Y el 31 abrimos esos papelitos para ver si habíamos logrado cumplir las metas. Algunos las cumplimos, otros no tanto. Pero es eso, ¿no? Evaluar un poco qué es lo que hicimos en el año, si logramos lo que nos habíamos propuesto y qué vamos a hacer para este nuevo año. Y en ese propósito quizás a veces quizás deberíamos preguntarnos si realmente esas metas que tenemos, a lo mejor ya muchos la hicieron, ¿no? Para 2026. Quizás esas metas que hiciste estarán alineadas con la voluntad de Dios. Sí, bueno, y es que nosotros no queremos mostrar aquí una metodología humana. Existen muchas metodologías para planificar y establecer metas, ¿no? Pero nosotros queremos hoy, a la luz de la palabra, mostrarles a todos ustedes, ¿no? Y cuál es el sentido de los planes y de las metas de acuerdo a la palabra. Y esto es bien interesante, ¿no? Y repito, no queremos enseñarles o mostrarles en esta hora una metodología humana. Nos parece bien interesante lo que el Señor tiene que decirnos. Y aquí surge la siguiente interrogante. ¿Cómo hacemos para diseñar planes y establecer metas que estén alineados con la palabra de Dios? Sí. Y bueno, el primer punto que queremos desarrollar es que debemos reconocer la soberanía de Dios y cuál es nuestra responsabilidad. Porque Dios es soberano, pero también nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Y vamos a ver en primer lugar lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 9. Les repito, Proverbios capítulo 16, versículo 9. Voy a leer en la versión NBLA, Nueva Biblia Las Américas, pero por supuesto ustedes en la versión que lo tengan allí. Y dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. O sea, nuestra responsabilidad es planear, efectivamente, pero Dios es soberano y Él va a dirigir nuestros pasos. Lo siguiente texto que queremos compartir está en Santiago 4, del 13 al 15. Voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Y dice lo siguiente: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es interesante que aquí claramente una vez más está la soberanía de Dios con respecto a lo que nosotros pudiéramos querer, ¿no? Y esto es súper importante para nosotros como creyentes, ¿no? Sí, y en tercer lugar vamos a ver lo que nos dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Voy a leer igual en Reina Valera 1960. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, es el Señor quien tiene la última palabra. Es el Señor quien nos muestra el camino. Es el Señor quien, aunque nosotros hacemos planes, establecemos metas, es el Señor quien decide lo que va a suceder. Y por último, vamos a ver lo que dice Proverbios 21, 31. Voy a leer en la NTV, dice, y esto es bien gráfico, ¿no? Dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor, ¿no? Al final, como comentaba Maite, el Señor es el que tiene la última palabra, ¿no? Y hay un principio en todos estos textos que acabamos de leer, que es el siguiente, ¿no? Reconocer que Dios tiene el control último mientras ejercitamos sabiduría en nuestra planificación. Y es importante lo siguiente, nosotros no nos vamos a quedar detenidos, nosotros tenemos que actuar. Pero sí, esa actuación tiene que tener como fundamento esto, que la soberanía de Dios está allí, y no solamente que está ahí, bueno, ni modo, ¿no? Sino que realmente nosotros anhelemos esa soberanía de Dios y más bien estar atentos en lo que Dios tiene que hacer, tiene que decir, tiene que mover o dejar de mover, ¿no? Y esto es lo importante. Y lo segundo que queremos compartir es que debemos entender la necesidad que tenemos de buscar la dirección de Dios. Y esto quiero repetirlo, debemos entender la necesidad que tenemos de buscar la dirección de Dios. Y el primer texto que queremos compartir, está en Proverbios 3, del 5 al 6, y voy a estar leyendo en la NTV.
Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino a tomar. Cuál tu camino a tomar. Y es interesante, ¿no? Porque estamos hablando aquí de la confianza en el Señor y de la dependencia, ¿no? Y de buscar su voluntad. Una vez más, no significa que no vamos a hacer, ¿no? Que no vamos a actuar. Hay una acción, pero en esa acción entender nuevamente que al final del día nosotros dependemos del Señor y que Él tiene el control. Sí. Nosotros vemos variables que a veces son multivariables, son como complejas, pero para Dios nada es complejo ni imposible, ¿no? Amén. Sí, y bueno, miren lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 5, Salmo 37, 5, lo voy a leer en NTV también, dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. O sea, una vez más, sí tenemos que hacer. No nos podemos quedar sentados allí esperando que nos caiga del cielo. No, tenemos que hacer, tenemos que actuar, tenemos que hacer metas, propósitos, planes, porque si no se nos va el tiempo y no nos damos cuenta. Sí. Tenemos que prepararnos, pero entregando todo eso en manos del Señor y confiando que Él es quien nos va a ayudar y quien va a ir delante de nosotros. Bueno, y Proverbios, para terminar esta parte, en Proverbios 16:3, en la traducción Reina Valera 1960, nos dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué interesante, ¿no? Una vez más hay una acción, pero esa acción estamos poniéndolas en manos del Señor y Él afirmará esos pensamientos, incluso los va a corregir si fuera necesario. Amén, así mismo es. Y bueno, queremos mostrarles además 3 principios bíblicos que podemos usar para establecer nuestras metas. O sea, si todavía no has establecido tus metas, aquí vamos a darte 3 principios que puedes usar para establecer esas metas para este año 2026. Y si ya las hiciste, bueno, quizás deberías entonces verificarlas con estos 3 principios. ¿Realmente están cumpliendo con estos 3 principios que están en la palabra de Dios? Y el primer principio es que las metas deben estar centradas en Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea y dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, lo que planifiques, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que esté dentro de tus planes tiene que ser para la gloria de Dios. Y el segundo texto, que también tiene que ver con este primer principio, está en Colosenses 3:23 y lo voy a estar leyendo en la Reina Valera contemporánea también. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. En otras traducciones dice para los hombres, ¿no? Y es interesante esto porque una vez más, todo lo que hagamos está centrado en agradar a Dios y recordando eso que el Señor ya nos había mostrado, esa identidad que el Señor nos ha mostrado y esa misión que tenemos. Exacto. Y bueno, Mateo 6:33, voy a leer también en Reina Valera contemporánea. Mateo 6:33 es un versículo, como dice uno, archiconocido, creo que todos lo sabemos. Dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, nuestro propósito, nuestras metas tienen que estar enfocadas, centradas en Dios, centradas en que Él tenga el primer lugar en nuestras vidas. No en las cosas quizás adicionales que queremos tener, porque esas vendrán en la medida que nosotros busquemos primeramente a Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí. Eso es lo que dice Mateo 6:33. Sí. Y el segundo principio, el primer principio es metas centradas en Dios. Y el segundo principio son las metas, esas metas tienen que estar alineadas con el propósito divino. Y el primer texto que queremos compartirles, está en Filipenses 3:14. Y lo voy a estar leyendo en la Reina Valera contemporánea. Fíjense lo que dicen. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo nos habla acá acerca, y ustedes leen este texto completo de Filipenses, nos habla de cómo un atleta que va haciendo una carrera y que tiene como meta final es
parecerse a Cristo y ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es poder alcanzar esa gloria que promete el Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar cuando nosotros seamos definitivamente transformados, regenerados con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Y Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios 2, 10, en Reina Valera Contemporánea, dice: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. O sea, el segundo punto decíamos que eran metas alineadas con el propósito divino. El Señor nos creó para que hagamos buenas obras. Él preparó de antemano esas buenas obras para que nosotros vivamos en ellas. Entonces, nuestras metas, nuestros propósitos tienen que estar de acuerdo a este propósito de Dios. Deben estar alineadas al propósito de Dios, que es que hagamos buenas obras. Bueno, y el tercer principio, para concluir esta parte, es nuestras metas deben estar diseñadas con una perspectiva eterna. Y el primer texto que queremos compartirles está en Mateo 6, 19 al 20, y lo voy a estar leyendo en la Reina Valera Contemporánea. Fíjense lo que dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no miran ni hurtan. Y es interesante porque aunque nosotros planificamos aquí en la tierra, la perspectiva debe ser con una mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Nosotros entendemos por la palabra que el Señor incluso oró para que no nos quitaran el mundo, sino que nos fuéramos guardados del mal. Y tenemos una misión, pero esa misión tiene que ser desde la tierra, entendiendo que Dios acercó a través de Jesucristo el cielo a la tierra. Y debe ser esa perspectiva o esa visión para que nosotros planifiquemos y todo lo que hagamos, nosotros lo hagamos pensando en que esos tesoros los vamos a acumular en los cielos. Y eso es algo bien interesante, que a veces es difícil de diferenciar, ¿no? Sí, incluso pensaba ahorita, bueno, ¿será que entonces nuestras metas no podemos poner como meta, graduarme o hacer, no sé, tener una casa nueva, un carro nuevo, qué sé yo, algo de eso? Por supuesto que sí, pero nuestras metas no pueden estar centradas, o lo que nosotros tenemos en mente no puede estar centrado en que, bueno, voy a construir, voy a hacer, voy a esto, aquello, y solamente en lo terrenal, sino que nosotros tenemos que entender que todas esas cosas son para lo eterno. O sea, si vamos a tener un título, nos vamos a graduar, va a ser para que el Señor use eso que el Señor nos está dando para lo eterno, ¿no? Para sus propósitos. La pregunta es, ¿cómo construye esto que tengo como meta para esa eternidad, para hacer tesoros en los cielos? Y entonces, desde esa interrogante, poder entonces planificar alineado con todas estas cosas que le hemos compartido. Sí, y bueno, vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, a propósito de las metas con perspectiva eterna. En Reina Valera Contemporánea dice 2 de Corintios 4, 18, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es en eso en que tenemos que poner nuestra mirada. Son esas las que deben ser hacia donde debemos apuntar, hacia donde deben estar nuestras metas. Bueno, y pensando un poquito en esos 3 principios que acabamos de compartir y alineados también con eso, queremos ver entonces y queremos compartirles cómo debemos considerar qué cosas debemos considerar o qué aspectos debemos considerar cuando establecemos nuestras metas, ¿no? Y el primer aspecto que nosotros debemos considerar es que no seamos arrogantes. Fíjense, esto es bien interesante. Y Santiago 4, 13 al 16, en la versión NTV, nos dice lo siguiente: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Es interesante como nos menciona acá de los planes pretenciosos, ¿no? Y es interesante entender que por más que nosotros nos afanemos o que hagamos los cálculos con las mejores herramientas, al final del día Dios tiene el control, ¿no? Y Dios sabe si nosotros vamos a poder continuar o no vamos a poder continuar. La palabra habla acerca de que si yo no tomo en cuenta a Dios, tengo una actitud de alarde, de ser pretencioso, de ser jactancioso, y esto no es agradable a Dios por lo que nos dice la palabra. Sí. Entonces es interesante, es importante esto, ¿no? Sí, veamos también un ejemplo en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Voy a leer en NTV, dice: luego es el mismo Jesús diciendo, les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. No debemos ser arrogantes. No podemos creer que nos las sabemos todas. Ya sé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fácil. No, debemos siempre más bien buscar tener una relación con Dios tal que el Señor pueda guiar nuestros pasos, que el Señor pueda dirigir nuestras vidas. Ahora, planes. eso quiere decir entonces que la decisión que tomó este rico estuvo mal. Desde el punto de vista lógico, no estuvo mal. De hecho, bueno, él expandió sus almacenes para poder tener el espacio con la producción que él esperaba tener, ¿no? Y eso no está mal. Lo que está mal en esta historia es que él lo hace en la sabiduría humana y sin importarle qué pueda pensar Dios o no pueda pensar, sin importarle, entendiendo que él era sabio. Creyendo que tiene el control de sí, su vida. Y ese es el detalle, ¿no? Cuando tú piensas o actúas de esta manera, sin entender que necesitamos la guía y la dirección de Dios, y pretendiendo que, bueno, yo tengo una sabiduría humana, incluso consultar con otros humanos, o lo que dice lo que dice la metodología, lo que dicen los principios, incluso ese es el detalle, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos de esa manera, nos olvidamos que estamos en manos del Señor, y esto es lo que Dios quiere que no olvidemos. Y cuando lo olvidamos, entonces fíjense que pudiéramos caer en esta misma actitud de este joven rico, ¿no? Sí. Y bueno, otro aspecto que debemos tomar en cuenta cuando establecemos nuestras metas es que debemos dejar la ansiedad por el futuro. Eso no es fácil, porque por supuesto nos cuesta, ¿no? Estamos preocupados por qué va a suceder, cómo va a presentarse el futuro. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículos 34, Mateo 6, 34, voy a leer en NTV, y dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Es suficiente con lo que tenemos en la cabeza hoy, con las preocupaciones del hoy. Mañana traerá su propio afán. Y bueno, quería comentar que yo dije joven rico, bueno, hay una historia del joven rico, pero ahí dice hombre rico, no sabemos si era joven o no. Entonces, lo otro que queríamos compartirle en esto de dejar la ansiedad por el futuro está en Filipenses 4:6, y lo voy a estar leyendo en NTV. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, amén. Es interesante, ¿no? Una vez más acá lo que nos habla es de la dependencia del Señor. Y yo, desde la óptica de lo que tú estás observando, pon todo en manos de Dios y Él te va a estar guiando, ¿no?
y Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él está consciente de lo que tú y yo necesitamos. Sí, poner las cosas en manos de Dios y recordar que Él es soberano. Y bueno, el tercer aspecto que debemos tomar en cuenta es que debemos ser flexibles. No podemos ser cuadrados. Veamos lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Les repito, Hechos 16, 6 al 10, dice, luego, es la experiencia de Pablo, ¿no? Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Ellos hicieron sus planes. Ellos habían pensado, habían establecido un recorrido, sin embargo, en ese recorrido Dios les dijo, no, aquí no vas a hablar, sigue adelante, todavía no has llegado a donde quiero que hables, no, aquí todavía no es, sigue adelante. E incluso Dios les permite ver una visión, tener una visión a Pablo específicamente, en donde le dice, es a Macedonia, es en Macedonia donde quiero que prediquen la palabra. Entonces, hagamos planes, sí, pero estemos atentos de lo que Dios nos está diciendo, de si Dios nos está diciendo, sigue adelante, todavía no es en este punto, debes todavía continuar. Bueno, y el segundo texto que tiene que ver con esto del debemos ser flexibles está en Proverbios 19:21 NTV, la traducción que voy a estar leyendo, dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es interesante y quiero comentar lo siguiente, en el ámbito organizacional, secular, como querramos decirlo, esto es un principio que también se aplica. Pero cuando se enseña que los planes no son estáticos, sino que no son rígidos, sino que son flexibles y deben ser flexibles, el mundo le atribuye esto a las variables que no puede controlar. O sea, existen muchas variables que son externas, que no podemos controlar. En el mundo, y esto es lo que se enseña, que es multivariable, multifactorial, pero nosotros entendemos que esto que el mundo atribuye a lo multifactorial, a lo multivariable, nosotros lo entendemos por la palabra que es que Dios tiene el control. Es muy diferente cuando tú lo ves de esa manera, porque no es una cosa de las probabilidades del azar. Para nosotros como creyentes entendemos que estamos en manos de Dios. Amén. Y que Él no se mueve así con las probabilidades y el azar, sino que Él tiene todo fríamente calculado. Y esto es importantísimo que lo podamos entender y diferenciar. Sí. Bueno, y ahora queremos compartirles también unos modelos bíblicos de la planificación efectiva, ¿no? Y vamos a dar 2 ejemplos. No vamos a ahondar muchísimo, hay muchísimos ejemplos, pero creo que estos son bien gráficos, ¿no? Sí, bueno, y yo no sé si ustedes recuerdan la historia de José. José, bueno, pasó por muchas situaciones difíciles, pero básicamente José hizo una preparación, hizo una planificación para el futuro en aquel momento en que él interpreta el sueño del faraón. Eso está en Génesis capítulo 41, lo pueden leer, no lo vamos a leer ahorita porque sería muy largo, pero en ese momento que él interpreta aquel sueño de faraón, en donde eran las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, no sé si lo recuerdan, y también los 7 espigas, ¿no? Espigas grandes, frondosas, bellas, y las 7 espigas flacuchentas, feas, horribles, y que se comían unas a otras y seguían siendo flacuchentas y horribles. Que él le dice al faraón, bueno, lo que va a suceder es que va a haber 7 años de mucha producción, pero luego vendrán 7 años de escasez. Y en función de eso, el faraón le dice, bueno, nadie como tú que pueda encargarse de hacer una buena planificación. Y yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero entonces José hace una planificación y dice, bueno, estos 7 años vamos a aprovecharlos
al máximo. Vamos a quintar la tierra, si no recuerdo mal era algo así, ¿no? Y entonces dice, bueno, la quinta parte de lo que produzca la tierra lo vamos a guardar. Él me imagino que sacó cuenta, subió, restó, sumó, dividió, no sé, hizo reglas de 3, de 4, no sé. Hizo sus cálculos. Lo cierto es que él planificó para el futuro. Él cuadró todo lo que iba a hacer para que esos 7 años de abundancia pudieran ser suficientes para luego poder salir adelante en los 7 años de escasez. O sea, vemos en la Biblia que está bien planificar, que está bien que hagamos planes, que nos organicemos, que cuadremos las cosas. Eso es lo que debemos siempre, dejar las cosas en manos del Señor. Bueno, y el caso de la historia de José sería un ejemplo bien interesante de lo que se conoce como planificación estratégica, porque estamos hablando de 14 años con los cuales planificó José. Y bueno, y no digamos José, sino que Dios le dio ese plan, porque realmente ese plan era de Dios, ¿no? Exacto. Y el último ejemplo en este sentido es la metodología intencional de Jesús, ¿no? En Lucas 14, 28 al 30, esto es algo que nosotros lo hemos leído seguramente, ¿no? Voy a estar leyendo en la NTV. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarse sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Aquí claramente Dios nos habla en su palabra acerca de la importancia de la planificación, y no solamente una planificación general, sino aquí estamos viendo en el ejemplo de lo que acabamos de leer, de que se establecen costos, ¿no? Y de cada uno de los materiales que se requieren para en este caso, una obra, ¿no? Pero nuevamente acá lo interesante es que esto se debe hacer los planes, se deben establecer metas, se deben tener metodología, se debe ser muy riguroso, pero todo esto debe ser guiado por el Espíritu Santo, debe ser guiado por Dios, y entendiendo que más allá de nuestra sabiduría humana, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, que ve digámoslo así, que tiene una visión holística y que no es como nosotros, ¿no? Y una vez más, o sea, hay cosas que nosotros incluso se enseña que no controlamos, que son las variables externas, pero que efectivamente lo hemos visto a la luz de la palabra, que Dios sí las controla, que nosotros como cristianos tenemos un arma secreta, que no tienen los expertos en planificación, que es la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a ver cómo se come eso. ¿Cuál es la aplicación práctica? ¿Cuál es el proceso entonces que podemos recomendarles a cada uno de ustedes y a nosotros mismos que quizás estamos este año estableciendo nuevas metas? Y bueno, lo primero es que necesitamos orar y buscar la dirección de Dios. El Salmo 32, 8, Salmo capítulo 32, versículo 8, la versión NTV dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Entonces, es importante que nosotros oremos y busquemos la dirección de Dios. Ese es el primer paso. Si ya estableciste tus metas y no hiciste esto, ve un paso atrás y di, bueno, Señor, no lo hice, pero ahora quiero hacerlo. Ora, ve al Señor y busca su dirección, porque Él te guiará por el mejor sendero para tu vida. Él te va a aconsejar y va a velar porque tu vida marche de manera correcta. Sí. Bueno, y una vez que establezcas esas metas guiadas por el Espíritu Santo, como lo comentaba Maite, lo segundo es, bueno, quien necesita cumplir esas metas es la evaluación de los recursos y capacidades, ¿no? Lo leíamos y lo vamos a volver a leer ahora. Lucas 14, 28 dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Eso me hace recordar la historia de José, porque esos planes se los dio Dios, porque Él fue que le reveló los 7 años de hambruna y los 7 años de abundancia. Exacto. Y el procedimiento detalladamente también se lo dio Dios, al punto de que las autoridades de ese entonces dijeron, ¿dónde habrá alguien más sabio que tú, que José? Y todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Es correcto. Lo tercero en este proceso es que establezcamos metas alineadas con los valores
de la Biblia, con los valores bíblicos. Que tengamos, en cuarto lugar, un compromiso con la excelencia. Hacer las cosas bien. Fíjense lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Nuevamente voy a leer en NTV. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Es aquí, mientras estamos con vida, que debemos hacer las cosas bien, porque así es lo que dice la palabra de Dios. Es como dice la palabra de Dios que debemos hacerlo. Y bueno, y por último, que también es interesante y se enseña mucho, que es la retroalimentación, lo que se conoce como es eso, en nuestro caso sería la revisión continua y dependencia de Dios. Pero lo interesante acá, leo el texto que está en Proverbios 16, 9 y en la traducción NTV, y luego les comento, ¿no? Dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Acá ese feedback, esa retroalimentación, no es que la vamos a tomar así como con nuestra sabiduría e inteligencia, sino que tenemos que estar atentos acerca de lo que el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo. Y en un sentido práctico, a través de esa lectura de la palabra, a través de la oración, a través del consejo de muchos, que es donde está la sabiduría, tú puedes ver si eso que estás ejecutando para lograr esas metas, con todos esos aspectos que ya señalábamos, ver si efectivamente va por buen camino o si el Señor de alguna manera te está haciendo los ajustes correspondientes. Lo comentaba hace ratico en la historia de Pablo, cuando no logró predicar en unos sitios que él tenía en su corazón, pero que el Señor fue ajustando, ¿no? Entonces se trata de eso, ver cómo Dios va ajustando y estar dispuesto a hacer los ajustes que Dios te está mandando a hacer. No frustrarnos, ¿no? Porque a veces nos frustramos, no, pero es que yo tenía planificado esto, no, pero tienes que estar consciente, tienes que ser flexible a escuchar la voz de Dios para que el Señor vaya moviendo, si es necesario mover, esos planes que ya tú has trazado, que se supone que oraste, que buscaste la dirección de Dios y que tienen ciertas características esos planes, ¿no? Y es la última parte de lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Ya hiciste los planes, ya oraste, ya según tú están alineados con la palabra. Bueno, hay algunas características que deben tener esos planes. Y que nos sirven para de alguna manera mapear, lo que uno dice mapear o verificar, digámoslo así, si lo que tú estás haciendo en todo ese proceso realmente está alineado con lo que el Señor dice en su palabra. Y si tienes esa duda, aquí te vamos a dar unas características que tú puedes utilizar para evaluar. Para evaluar en la cotidianidad lo que estás haciendo, estos planes, estas metas de este año 2026, para ver si están en sintonía con todos estos principios de la palabra que te hemos estado compartiendo. Exacto. Y bueno, la primera característica es que nuestros planes tienen que honrar a Dios por encima de los intereses personales. O sea, por encima de mis propios intereses, mis planes tienen que honrar a Dios. Y lo segundo, deben beneficiar a otro. Y esto es interesante porque el resumen de la ley y los profetas es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sí. Y eso se manifiesta en pensar en otros, ¿no? Fíjense lo que dice Filipenses 2, del 3 al 4. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Porque aquel que no ama a su prójimo, a su hermano, que lo ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios, que no lo ha visto? Nos dice la palabra. Entonces, definitivamente el amor de Dios se manifiesta en el amor hacia los demás, hacia el prójimo. Incluso la palabra habla de que hagamos bien a todo el mundo y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es interesante que lo entendamos como principio de vida y sobre todo en ese camino de los planes, de las metas que vamos a hacer o que hicimos ya para este 2026. Y bueno, el tercer punto es que debemos ser realistas, pero confiando en Dios. Nuestra confianza no puede estar en nuestras capacidades, aunque debemos evaluar, debemos verificar. Nuestra confianza debe estar en Dios. Bueno, y lo otro es que tenemos que tener manteniendo una perspectiva eterna, ¿no? En lo eterno. Sí, bueno, y ya lo hemos compartido, ¿no? Eso que tiene que ver con no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. Pero lo interesante de todo esto es que desde la tierra, desde los planes, de las metas aquí en la tierra, vamos a hacer tesoros en los cielos, ¿no? Amén, así mismo es. Y bueno, ¿y lo otro? Sí, debemos permitir flexibilidad, tomando en cuenta la guía divina, lo acabamos de hablar.
Debemos ser flexibles, debemos no ser cuadrados, sino que estar siempre atentos, como decía Henry, ¿no? Buscando esa retroalimentación, pero no del entorno necesariamente, sino que de Dios. Dios usa el entorno, Dios usa a los hermanos, sí, pero y sobre todo de la palabra de Dios, ¿no? Buscando esa retroalimentación para saber si estamos realmente sintonizados con la palabra de Dios, guiados por Dios mismo. Bueno, y queremos compartir una conclusión aquí. Bueno, aquí tenemos dos puntos. Un puntico acá que pues, pudiéramos compartirlo entre los dos. Dice, Dios valora la planificación sabia y el establecimiento de metas, pero siempre subordinadas a su voluntad y soberanía. Sí, somos llamados entonces a ser responsables en la administración del tiempo y recursos, mientras mantenemos un corazón dependiente y flexible ante la dirección divina. O sea, quiere decir que no está mal planificar, no está mal establecer. Debemos hacerlo, sí. incluso. No es sabio no hacerlo. Uh-huh. No es sabio tener esa filosofía de aquella famosa novela de Por estas calles que había un personaje que decía, como vaya viniendo, vamos viendo. Uh-huh. No es sabio como vaya viniendo, vamos viendo. El Señor nos ha dado una sabiduría y una dirección por medio del Espíritu Santo, ¿no? Incluso la palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y esto es importante. Y a toda verdad es a toda verdad, incluyendo lo que Dios quiere que hagamos este año, porque tú y yo, mientras estemos en esta tierra, tenemos esa identidad que compartíamos el domingo pasado y tenemos una misión y un propósito. Uh-huh. Y para lograr ese propósito tenemos que planificar, sí. Tenemos que establecer metas, no de cualquier manera, sino con la sabiduría, con la dirección, con la guía del Espíritu Santo, como lo hemos compartido. Y estos no son todos los principios que están en la palabra. Quisimos de alguna manera resaltar algunos que consideramos importantes. Pero seguramente en esa lectura, en ese escudriñar de la palabra, podemos encontrar principios, muchísimos más principios que nos pueden ayudar como fundamentos de vida para planificar, para establecer metas, y que realmente estas metas, cuando se ejecuten, estos planes, redunden en poder lograr desde la identidad de nosotros como cristianos, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y ese propósito ulterior de hacer tesoros en los cielos, ¿no? Así es. Sí, y bueno, como decía, es incluso nuestra responsabilidad hacer planes, porque también del tiempo vamos a dar cuenta, y cuando nosotros no planificamos, bueno, podemos pasar el día haciendo nada y se nos puede ir todo el día haciendo nada, porque no hemos hecho planes, porque no hemos organizado qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Y ese queremos tiene que ser de la mano del Señor. Sí, bueno, y entendiendo también que, como lo leíamos, nuestra vida es como neblina. Uh-huh. Realmente no tenemos aquí en la tierra un largo camino. Entonces tenemos que ser eficientes en esta corta vida, aunque sabemos que tenemos una eternidad. Gloria al Señor por eso. Y esa es la esperanza que tenemos. Mira, la mirada puesta en esa eternidad, por la redención de Cristo y todas las cosas maravillosas que dice la palabra. Tenemos que ser eficientes, y desde nuestra sabiduría humana definitivamente no lo vamos a poder ser. Vemos cómo la palabra nos da la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo para ser eficientes en la obra que Dios quiere que hagamos mientras estemos aquí en la tierra, porque al final es para glorificar al Señor. Así mismo. Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo y a pedirle al Señor que nos ayude, que realmente este año 2026 pueda ser un año en que podamos ver el obrar de Dios en nuestras vidas, que podamos planificar tomando en cuenta la dirección divina, la guía del Señor, tomando en cuenta los principios que hemos visto, tomando en cuenta al Señor en nuestras vidas, y que realmente podamos disfrutar de esa guía que el Señor promete en su palabra que nos va a dar. ¿Puedes orar? Bueno, vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tu sabiduría sobrepasa nuestra capacidad humana. Amén. Clamo a ti, Señor, que nos deje a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra hoy, y la vamos a escuchar, que nos sigas dando la dirección para hacer los ajustes necesarios. Aquellos que planificaron y no tomaron en cuenta estos principios, que lo puedan hacer. Aquellos que van a hacer los planes y metas, que puedan tomar en cuenta tus principios para la gloria de tu nombre. Que nosotros podamos ser instrumentos de justicia para la extensión de tu reino aquí en la tierra, para que nosotros cumplamos ese propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que nos cambió del reino de las tinieblas al reino de la luz.
que nosotros podamos ser esos misioneros aquí en la tierra, esos que prediquemos tu palabra y entendiendo que somos peregrinos, que tenemos una identidad que es celestial, que somos embajadores, Señor, que podamos ser unos embajadores dignos de ti, Señor. Danos tú la sabiduría, danos la capacidad. Yo te pido por todos aquellos que aún no te han conocido, que no han creído en ti, no se han arrepentido, para que tú les convenzas de pecado, de justicia y juicio, Sí, sí. para que puedan ser instrumentos de justicia en tus manos, convertidos a ti, Señor. Ora tú, Señor, convenciendo, Señor. Y aquellos que hemos creído en ti, dirígenos, guíanos en este 2026 con el poder y la sabiduría de tu Espíritu Santo en todo lo que hagamos, Señor. Y lo podamos hacer no como para los hombres, sino como para ti, para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre lo estamos invitando para que se puedan conectar el próximo martes. Sí, bueno, vamos a seguir con un tiempo de alabanza y de esa manera terminar el tiempo de Sí, este bueno. culto de hoy. Bueno, el Señor les Dios les bendiga, bendiga. hermanos. El Señor les guarde. Bueno, y una vez más, feliz 2026. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra, por hablar a nuestras vidas y hacernos reflexionar y pensar. Y bueno, nos toca meditar en nuestras casas también y tomar decisiones en nuestras vidas. El Señor siempre nos mueve, nos inquieta para que cada vez le obedezcamos y le sigamos más. Así que vamos a meditar en ello. Quiero que repitamos, que cantemos nuevamente la canción Todo es de mi Cristo, a propósito de lo que hemos estado escuchando de su palabra, declarándole que toda nuestra vida, todos nuestros planes, todo nuestro año, por poner una meta corta, todo nuestro año será para Él, por Él y para Él, y centrados en Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él.
gloria por siempre y siempre. Amén. Gracias, Señor. Bueno, le damos gracias al Señor porque pudimos compartir nuevamente en este primer domingo del año. Y queremos invitarles, queremos volver a recordar nuestros espacios de reunión durante la semana. Este martes sería 6, sí, creo que es 6, Día de Reyes, pero nos vamos a reunir a estudiar la palabra. Estamos en el capítulo 8 o 9, estamos en el capítulo 9, que ha estado un poquito accidentado, pero estamos en el capítulo 9 de Hebreos y está demasiado interesante, maravilloso lo que estamos estudiando, lo que estamos descubriendo, así que no se lo pierdan. Este martes de 7 a 8 de la noche y el jueves tenemos nuestro tiempo de oración un poquito más tarde, de 8 a 9, tiempo donde oramos por las peticiones, pueden incluso enviar si tienen alguna petición especial. Y además tenemos espacios para darle gracias al Señor y compartir con los demás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, también por supuesto nos vemos el próximo domingo, donde también vamos a estar con nuestras clases de los jóvenes y los adultos. Los domingos sí nos separamos jóvenes y adultos. Le damos muchísimas gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias, te alabamos, te rogamos que obres en nuestras vidas durante esta semana y que nosotros podamos en todo darte la gloria y la honra. En el nombre de Cristo, amén. Dios nos bendiga.